¿Cómo están? Muy buenos días. Estamos en una clase más para el grado de primero de secundaria. Vamos a comenzar entonces una nueva lección para este día, 4 de abril. Vamos a dar algunos alcances primero acerca del avance de la unidad 2, ¿ya? Vamos a explicarles primero acerca de las sesiones que hemos desarrollado en la unidad 2. Si bien es cierto, nosotros estamos ya mes de mayo, hasta esta unidad también tenemos la sesión 10 y con esta es la última sesión que vamos a tener de la unidad 2, ¿ya? Entonces acá hemos trabajado 10 sesiones, de las cuales todas tienen que estar en el cuaderno, menos 3, que sería la comprensión de textos, que es la sesión 4, y tampoco el repaso, tampoco esta comprensión de textos. O sea, hoy día vamos a trabajar una comprensión de textos, ¿ya? Y al final voy a dar otros alcances de lo que me vas a presentar en cuanto a tu cuaderno, que es tu avance, ¿ya? Entonces vamos a pasar primero a lo que nos trae el día de hoy, que es nuestra sesión 10. Y hoy día vamos a hacer 2 comprensiones de textos. Y solamente vamos a trabajar en su libro. No va a haber, digamos, no va a haber para copiar de las diapositivas en el cuaderno. Eso no se va a trabajar en el cuaderno, solamente se va a trabajar en el libro. Ahora, si tú no tienes libro, también te estoy adjuntando las páginas de Cubicol, estas comprensiones de textos, la parte de la actividad práctica y la parte teórica sí la estoy poniendo en las diapositivas, entonces puedes guiarte junto conmigo de esta lectura. Los demás vamos entonces a irnos a nuestro libro de actividades, nos vamos a la página 30, ¿ya? Vas buscando. ¿Qué es lo que tenemos para el día de hoy como aprendizaje esperado? Que ustedes puedan inferir e interpretar la información que se está dando en el texto, deduciendo diversas relaciones lógicas y jerárquicas a partir de información del texto. Y también que interpreten el sentido global de todo este texto, ¿no? Explicando el tema, subtemas y propósito. Ok, vamos entonces a tener una comprensión de textos de la página 30. Entonces vas a abrir tu libro de actividades y vas a ir a la página 30. De ahí voy a hacer la lectura. Si tú no tienes libro, entonces vamos a hacer juntos la lectura que está aquí. Y la parte práctica, esa sí la vas a descargar de Cubicol. ¿Ok? Vamos a hacer la lectura de un texto en cuanto a un texto literario que habla sobre una obra de Abraham Valdelomar. Y para poder conocer un poquito a Abraham Valdelomar, vamos a ver su biografía y después de esto vamos a hacer la lectura de una de sus obras, ¿ya? Para poder adentrarnos un poco a este autor y el estilo que él emplea para poder escribir también sus obras. Nació en Ica un 27 de abril de 1888. Vivió su niñez en el puerto de Pisco, que tanto influyó en sus cuentos y poemas. Estudió en el Colegio Nacional Nuestra Señora de Guadalupe. Se matriculó después en la Facultad de Letras de San Marcos en 1911. En 1913, tras ingreso a la política, recibió el encargo diplomático que lo llevó a Italia, donde se gestan a base de amorosas reconstrucciones los paisajes de su aldea tan cierta y lejanas. Allí escribió su cuento más famoso, El Caballero Carmelo, que apareciera después en Lima en el año 1918 y con el cual obtiene el primer lugar en el concurso literario organizado por el diario La Nación. Obtiene en 1917 el premio del concurso del Círculo de Periodistas con su ensayo La psicología del gallinazo.
Asimismo, es nombrado director del diario El Peruano. El 3 de noviembre de 1919 muere trágicamente a causa de un fatal accidente al rodar por las escaleras del hotel, al asistir a una reunión en el Congreso en la ciudad de Ayacucho. Tenía solo 31 años. Sus restos llegaron a Lima el 15 de diciembre. En poco tiempo, Valdelomar hizo de todo: periodismo, poesía, cuento, novela, teatro, ensayo y crítica, como lo hizo con elegancia y entusiasmo. Esa energía se lo comunicó a los jóvenes de su edad y aún menores, que lo vieron como un maestro capaz de guiar sus gustos e inquietudes. Ok, entonces, si nosotros tenemos que hablar algo acerca de Abraham Valdelomar y su influencia en nuestra literatura, en la literatura peruana, podemos decir que Andrés Valdelomar era un gran cuentista. Y también, aparte de que era un gran cuentista, también era un gran poeta. Y es muy importante este autor en la literatura peruana y también de Latinoamérica, porque nos da a conocer mucho acerca de vivencias y también de un mundo ficticio. Entonces, este pequeño fragmento está tomado de la obra de Abraham Valdelomar. ¿Te diste cuenta? Abraham Valdelomar está en el billete de 50 soles, ¿no? Y generalmente si nosotros nos ponemos a pensar, cuando hay alguien en un billete es porque es de suma importancia, ¿no? Que está plasmado en el billete de 50 soles, ¿no? Muy bien, entonces vamos a leer la página 30 de nuestro libro de actividades, que se llama San Andrés de los Pescadores. ¿Ya? Esta parte está tomada de su obra La aldea encantada, ¿ya? De Abraham Valdelomar. Es simplemente algo cortísimo de lo que vamos a leer y luego vamos a irnos a la página 31 para hacer la parte práctica. Entonces, para hacer la comprensión del texto, lo que primero tenemos que hacer es leer. Leer comprendiendo cada palabra, cada párrafo para poder entender y responder a las preguntas. Dice San Andrés de los Pescadores. Quien sale de Pisco de la plazuela sin nombre, a ver un momentito. Quien sale de Pisco de la plazuela sin nombre, salitrosa y tranquila, vecina de la estación y regresa por la calle del Castillo, que hacia el sur se alarga, encuentra al terminal una plazuela pequeña, desolado, lugar en cuya arena verdeguean a trechos las malvas silvestres. Al lado oeste, en vez de casas, extiende el mar su manto verde, cuya espuma teje complicados encajes al besar la húmeda orilla. Termina en ella el puerto y siguiendo hacia el sur se va por estrecho y arenoso camino, teniendo a la derecha el mar y a la izquierda angostísima paja, escarpada siempre, detrás de la cual al este se extiende el desierto cuya entrada vigilan de trecho en trecho como centinelas una que otra palmera desmedrada y alguna higuera nervuda y enana. En estos dos primeros párrafos lo que podemos ver es que está haciendo la descripción de la ciudad de Pisco. Está describiendo cómo es sus calles, cómo es el paisaje de lo que él mira, ¿no? Que hay un puerto, hay una estación, que hay arena, etc. Vamos a seguir. Ondea en el terreno la hierba del alacrán, verde y jugosa al nacer, quebradiza en sus mejores días y en la vejez bermeja, o sea, roja,
como sangre de buey, en el fondo del desierto como si temieran su silenciosa aridez. Las palmeras se unen en pequeños grupos. Siguiendo el camino se divisa en la costa, en la borrosa y vibrante vaguedad marina, San Andrés de los Pescadores, la aldea de sencillas gentes que eleva sus casas entre la rumorosa orilla y el estéril desierto. En tan peregrina aldea de caprichosos planos se levantan las casas de frágil caña y estera leve, junto a las palmeras que a la puerta vigilan, limpio y brillante, reposando en la arena, blandas sus caderas amplias, duerme a la puerta el bote pescador con sus velas plegadas, sus remos tendidos como tranquilos brazos que descansan entre los cuales yacen en su muda y simbólica majestad. El timón gracil, la calabaza que achica el agua de mar afuera y las sogas retorcidas como serpientes que duermen. Cubre la pequeña nave, cual blanca mantilla la pescadora red. Sigue en su descripción y va hasta una cierta parte que se llama San Andrés de los Pescadores, que es una aldea de sencillas gentes. Eso quiere decir de gente pues bastante humilde y luego describe cómo es la aldea, ¿no? Que es limpia, brillante, que hay palmeras, etcétera. Sigue con su descripción. Y para terminar, dice, por las calles no transitan al mediodía las personas y nada turba la paz de aquella aldea, cuyos habitantes no son más numerosos que los dátiles de sus 20 palmeras. En mi tiempo, las gentes de San Andrés de los Pescadores, los domingos, al clarear el alba, iban al puerto con los jumentos cargados de corvinas frescas y luego en la capilla cumplían con Dios buenas gentes, de dulces rostros y tranquilo mirar. Acá ya hace más una descripción de la gente, cómo era, de dulce rostro, tranquila mirada, etc. Y aquí podemos ver un poquito acerca de lo que está viendo nuestro autor, Abraham Valdelomar, ¿no? Este podría ser el puerto de San Andrés. Listo, esa es nuestra primera lectura. Ahora nos vamos a ir a la página 32 del libro de actividades, ¿ya? O mejor dicho, 31, porque vimos la página 30 y esta es la página 31. ¿Listo? Entonces vas a agarrar tu lapicero, tu lápiz, como tú trabajes, y vamos a desarrollar el ejercicio número 1. Tenemos algunas preguntas que tenemos que hacer. Unas vamos a desarrollar juntos y otras ustedes lo van a realizar. Primera pregunta. ¿Cuáles son las características más resaltantes de la aldea y sus habitantes? Vamos a ver, porque este texto es de bastantes características, ¿sí? Tanto de la aldea y de sus habitantes. Voy a dictarles algunas características de la aldea. Pones aquí, en esta primera línea, aldea, 2 puntos seguido. Trata de hacer letra pequeña. Aldea, 2 puntos seguido. Silenciosa, coma, poco poblada, y singular. Ahora abajo, habitantes, 2 puntos seguido. Agradables, coma, sencillos y serenos. Vuelvo a repetir, en habitantes vas a poner agradables, coma, sencillos y serenos. Muy bien, eso es en cuanto a los habitantes y a los que viven en esta aldea, ¿no? San Andrés de los Pescadores, así se llama. Siguiente pregunta.
¿Qué recursos de la descripción se evidencian en el texto? Bueno, ahí vamos a ver uso de adjetivos, pones ahí. Tiene un montón de adjetivos para hacer la descripción, ¿no? Entonces, uso de adjetivos calificativos. Uso de adjetivos calificativos, coma, comparaciones e imágenes sensoriales. E imágenes sensoriales. Y la parte 3 que dice, escribe el significado de la siguiente expresión. Esta es una respuesta libre, por lo tanto tú lo vas a realizar. ¿Qué crees que significa esta expresión? Cuya espuma teje complicados encajes al besar la húmeda orilla. Se está refiriendo a las olas del mar. Así que, ¿qué crees que quiere decir esta expresión? Como sabes, tú vas a tener algunos minutos para poder realizar algunas preguntas que están quedando pendientes, porque después de esta clase todavía te quedan minutos adicionales y ahí puedes desarrollar todas las preguntas que te falten con calma, ¿ya? Vamos a la 4. Escribe dos diferencias importantes entre San Andrés de los Pescadores y el lugar donde vives. Como tú puedes ver, esta pregunta también es respuesta libre. Vas a poner aquí San Andrés de los Pescadores, haces una línea, ¿sí? Y acá el lugar donde vives, yo qué sé, ¿dónde vives? Vivo en San Miguel y acá pon San Miguel, digamos, estoy poniendo un ejemplo. Y acá, ¿cómo es San Andrés de los Pescadores? Y aquí pones cómo es el lugar donde tú vives. ¿Ya? Algunas características. Por lo menos 4 características del lugar donde vives y aquí 4 características de este poblado de San Andrés de los Pescadores. ¿Ok? Muy bien, sigamos. Ejercicio número 2. Determina las marcas significativas del texto leído, es decir, esas pistas que nos da para poder entender el texto. ¿Cuáles te ayudan a identificar el tema y tipología del texto? Muy bien. Vas a poner lo siguiente. La primera marca significativa sería el título, porque eso nos ayuda a identificar el tema, ¿sí? Coma, el título, coma, la imagen, o sea, la figura. Una primera marca significativa es el título de esto, que se llama San Andrés de los Pescadores. Eso es lo primero que me ayuda a identificar el tema. Lo segundo es la figura. Esta figura que yo veo, puedo ver una playa, ¿sí? Y como tercer punto, como tercera pista, sería la silueta del texto. ¿A qué se refiere la silueta del texto? A que me está dando a entender, ¿sí? Me está dando a entender que se trata de un texto literario, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vas a poner aquí? Primero, ¿cuál es la primera pista? El título, coma, la imagen y la silueta del texto, que es un texto literario, ¿sí? Eso pones aquí. Muy bien. Muy bien. Seguimos. Ejercicio número 3. Identifica los elementos de la comunicación en el texto leído y completa el siguiente cuadro. ¿Te acuerdas que vimos los elementos de la comunicación? Hablamos del emisor, ¿te acuerdas? Del receptor, del mensaje, del canal, del código, del contexto. Entonces vamos a ver cuál será el emisor de este texto, primeramente. Podemos decir que el emisor de este texto es el autor que escribe este libro. En este caso sería Abraham Valdelomar, ¿ya?
Acá vas a poner Abraham Valdelomar. Se escribe Abraham Valdelomar, así como ves en esta primera parte. A-B-H-A, perdón, A-B-R-A-H-A-M, ¿sí? Abraham, digamos, ¿no? Abraham, con H intermedia, Abraham Valdelomar. Pones aquí. En el receptor. ¿Quién es el receptor? En este caso sería el lector. Es el que va a recibir este texto. Lector. Pones aquí lector. ¿Cuál es el mensaje que está tratando de darnos el autor? Es la descripción, pones ahí, chiquito, descripción abajo de la aldea de San Andrés de los Pescadores. ¿Ya? Descripción de la aldea de San Andrés de los Pescadores. ¿Cuál es el canal? ¿Por qué medio se está transmitiendo este mensaje? Sería este libro, ¿ya? Pones aquí libro. ¿Con qué código lo está haciendo? ¿En qué idioma? Entonces pones aquí, está escrito, primeramente, es un código escrito en español o castellano, ¿sí? Escrito en español. Contexto. ¿En qué contexto se puede dar esto? En una clase de literatura o en una clase de comunicación, si tú quieres, ¿ya? En una clase de comunicación. Si quieres lo puedes escribir así, ¿no? De larguito, ¿ya? Escribe dos palabras que podrían reemplazar a las destacadas de este texto. Vas a escribir en este espacio dos palabras que sean sinónimas, ¿ya? Eso lo vas a buscar en tu diccionario, ¿ok? Vas a buscar dos palabras, aquí vas a poner sinónimo de desolado, pones aquí dos sinónimos. Y dos sinónimos de la palabra peregrina. Ahora, si tú no sabes qué es la palabra peregrina, entonces buscas primero en el diccionario y ahí vas a encontrar el significado. De acuerdo a eso vas a poner una palabra que signifique lo mismo, es decir, dos sinónimos. Dos sinónimos de peregrina y dos sinónimos de desolado. Ahí tienes más para poder realizar. Ya sabes, al final de esta práctica, tú tienes minutos adicionales para que puedas terminar, buscar en el diccionario, hacerlo con calma. ¿Ok? Nos vamos al ejercicio número 5. Determina el propósito del texto leído y explica si cumple con la propiedad de la cohesión. O sea, ¿por qué fue escrito este texto? Vamos a ver el propósito del texto. Pones aquí, te voy a dictar. Provocar, con V, provocar en el lector, ¿ya? En estas líneas la pones, provocar en el lector el disfrute de imaginar, el lugar que se describe en el relato, el lugar que se describe en el relato. Muy bien, ejercicio número 6. Extrae del texto un caso de uso de mayúsculas y cita la regla correspondiente. Ok, esto yo les voy a dictar, ¿ya? Pisco, pones ahí,
se escribe con letra inicial mayúscula. Pisco se escribe con letra inicial mayúscula porque es un nombre propio, ¿ya? Pisco se escribe con letra inicial mayúscula porque es un nombre propio. Y el último, hasta el ejercicio 7 vamos a realizar. 8 y 9 no, porque es reúnete con tu compañero y dadas las circunstancias, no podemos hacerlo porque tiene que hacerse describir un lugar. Además, en cuanto a las descripciones, ya hemos realizado la descripción de un lugar anteriormente. ¿Ya? Entonces vamos a hacer hasta el ejercicio número 7. Explica por qué el texto leído es literario. Y esta es una respuesta libre, por lo tanto tú tienes que decir por qué crees que este texto es literario. Contestas todas estas preguntas y hasta ahí tienes la primera parte de la comprensión de textos. Volvemos a nuestras diapositivas. Ya después de haber realizado la comprensión de textos de la página 30 y 31, nos vamos a ir a la página. La página es, si no me equivoco, ya ha habido ahí un pequeño error, es la página 54. Ya está aquí, dice 50 y... A ver, lo vamos a cambiar, ya que estamos aquí. Es 54 y 55, ¿ya? Entonces vas a ir ahí a buscar tu libro a la página 54, ¿ya? 54 y 55, ¿ok? 54 y 55, ¿ok? Entonces, la página 54 dice lo siguiente. ¿Cómo vivieron los animales primitivos en nuestro país? Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a hablar de animales primitivos y eso vamos a hacerlo después de ver este video que nos va a dar luz de qué animales primitivos vivieron en el Perú, ¿ya? Más específicamente vamos a hablar de algunos dinosaurios. ¿Okay? Acabamos de llegar al Museo de Historia Natural y lo que ven aquí atrás no es el fósil de un dinosaurio, son los huesos de una ballena. Pero ahora vamos a encontrarnos con Rodolfo Salas, que es un paleontólogo y nos va a mostrar verdaderos fósiles de dinosaurio. Este sí es un verdadero fósil de dinosaurio. Este es un húmero de un Titanosaurus y se han encontrado algunos huesos en la zona de Bagua, en el norte del Perú. Lo hemos reconstruido a escala real y lo podemos ver acá en el museo. Esta es la réplica que han reconstruido a partir del fósil que encontraron de húmero, ¿no es cierto? Así es. ¿Hay muchos fósiles en Perú o no es común encontrar fósiles? De dinosaurios no es tan común. Si queremos ver huellas de dinosaurios, sí hay bastantes en el Perú. ¿Y qué tipo de dinosaurios hay en el Perú? Habían Titanosaurus, otros dinosaurios carnívoros también, habían dinosaurios picos de pato. Estos se han reconocido a través de las huellas. Y hay huellas gigantescas. Por ejemplo, una huella mide 70 centímetros, más o menos, en la zona de Antamina. Más o menos. Sí. Esta huella de este dinosaurio será así. Y miren el tamaño. Claro, y el otro dinosaurio era un carnívoro además. Yeah. Así que imagínate, era más grande posiblemente que el mismo Tiranosaurio Rex. Si son de las personas que les da miedo nadar en el mar, hace 10 millones de años esto podría estar nadando debajo tuyo, que es un leviatán. Es un leviatán, es un cachalote hipercarnívoro. Hace 10 millones de años era el mayor depredador de todos los mares, junto con el megalodón, este tiburón gigante que ha sido protagonista en películas de Hollywood. Es un animal que más o menos medía hasta 16 metros de longitud. ¿Y por qué es que estos animales, siendo tan grandes, siendo carnívoros y bastante imponentes, se extinguieron? Bueno, lo que sucede es que hace más o menos 3-4 millones de años hubieron cambios climáticos globales que afectaron todos los mares del mundo.
Ya. y hubo un proceso de extinción masivo. Analizando estos fósiles, ¿hay forma de comprobar o evaluar cómo ha existido un proceso evolutivo en la historia? Por supuesto, los fósiles son evidencia directa de la evolución. Estos son los huesos que más interés me han generado porque son los huesos de una ballena con patas. Y lo más increíble de esta ballena es que es la primera que se encuentra en Sudamérica con patas. Entonces, ¿las ballenas familiares o descendientes de qué animales eran? Artiodáctilos. ¿Y eso Los viene a ser? artiodáctilos incluyen los cerdos, los hipopótamos, por ejemplo. Y lo podemos ver, por ejemplo, en este fósil. Este es el astrágalo, es un Ya. hueso del talón del pie. Y si comparas con el astrágalo de un cerdo, ese es muy parecido. Es muy parecido, sí. Desde que eran animales terrestres hasta que se hacen totalmente acuáticos pasaron unos 15 millones de años. Me parece increíble, Rodolfo. Muchas gracias porque me has dejado emocionado con huesos y es algo que nunca me imaginé que podría pasar y espero que la gente también esté tan emocionada con los huesos y bueno, muchas gracias. No, ¿de qué? Al contrario, un placer haberlos tenido. ¿Me puedo llevar uno de recuerdo? No, puedes tomarte una selfie si quieres. Bueno, a nada. A ver, vamos a tomar la foto. Ok, entonces este texto que nosotros vamos a leer tiene que ver con animales primitivos, pero que vivieron en nuestro país. Estamos hablando del Perú. Y cuando nosotros hablamos de animales primitivos, específicamente estamos hablando, como les dije, de algunos dinosaurios, ¿sí? En el video pudiste ver que encontraron un hueso en la ciudad de Bagua. Esto queda en el departamento de Amazonas y llamó a lo que era el titanosaurio. Y justamente esta lectura de la página 54 habla acerca de algunos animales, entre ellos el titanosaurio, que se encontró en Amazonas. Vamos entonces a leer, ¿ya? ¿Cómo vivieron los animales primitivos en nuestro país? En la era mesozoica, cuando aún los continentes estaban unidos, en el Perú también dominaban los dinosaurios y los grandes reptiles. Amazonas, Puno, Ancash, Arequipa y Huánuco son las regiones donde se han encontrado restos de la actividad de estos animales en nuestro país. El titanosaurio, que se encontró ese huesito que ustedes pudieron ver en Amazonas, este dinosaurio con 20 toneladas, 10 metros de largo y 5 de alto, tenía una enorme cola que le servía como látigo para defenderse de los depredadores. Su cerebro no era más... Vamos a la siguiente. Ahí se queda, ¿no? Entonces, es una lectura un poquito más grande, sino que solamente está tomada de una parte. Dice entonces que en Amazonas vivía el titanosaurio, ¿sí? Este dinosaurio que pesaba más o menos 20 toneladas, 10 metros de largo. Esas son algunas de sus características. Dice que tenía una cola enorme que le servía como un látigo. Vamos al siguiente. En Puno hallaron a un hadrosaurio que era de 8 metros de longitud y 4 de altura, y este dinosaurio podía pararse en 2 patas y almacenar aire en su cráneo, lo que le permitía nadar en busca de comida. Esto fue encontrado en Puno, ¿sí? Algunos restos fósiles. El ictiosaurio, que fue encontrado en Ancash, parecido al delfín, el más pequeño medía 2 metros y el más grande 15. Se alimentaba de peces y crustáceos que atrapaba en su pico. En su pico dentado, y este reptil no era un dinosaurio, ¿ya? No era un dinosaurio. El ictiosaurio no, ¿ok? Porque era más parecido a lo que era un delfín. Luego tenemos el Diplodocus, que está aquí en una figura, ¿sí? Que se encontró en Arequipa. Este dinosaurio herbívoro se alimentaba de las copas de los árboles, medía 27 metros de largo y 4 de alto, pesaba 15 toneladas y su nombre se debe a los huesos dobles de su
cola, por eso se llamaba Diplodocus. En Huánuco se encontró un pterosaurio que era un reptil volador y carnívoro, medía 90 centímetros desde el extremo de un ala a la otra y se alimentaba de pequeños mamíferos y peces. Dormía como los murciélagos colgado de los árboles y no era tampoco un dinosaurio. Luego en Arequipa se volvió a encontrar un gigantosaurio, que era un dinosaurio terópodo, este sí era un dinosaurio que era depredador y que caminaba en 2 patas. Tenía muchos dientes estrechos y aserrados como cuchillos y medía 15 metros de largo y pesaba 8 toneladas. Imagínate, un grupo de reptiles, los arcosaurios, fue el que dio origen a los dinosaurios, ¿sí? Y acá tú puedes ver más o menos cómo era un gigantosaurio, encontrados los restos fósiles en Arequipa. Entonces vamos a culminar este pequeña lectura de algunos dinosaurios encontrados en el Perú, y también vamos a ver algunas imágenes más, que porque una imagen hable más que 1000 palabras, entonces podemos ver, para poder completar nuestro texto, este video, no lo vamos a ver todo, pero sí la mayor parte, ¿okay? Estas huellas nos permiten interpretar lo que pudo ser nuestro planeta hace 125 millones de años. La historia que vamos a contar tuvo 2 comienzos. El primer comienzo tuvo lugar entre los años 2000 al 2010. Por esos días, la compañía minera Antamina construía la carretera destinada a unir su campamento de Yanacancha con el cruce de Conococha en la región de Ancash y el resto del país. La obra exigía remover inmensas masas de roca, cortando cerros, y con ello no solo se iba haciendo la carretera, sino que, producto de las voladuras, quedaban expuestas diversas capas profundas de la tierra que de otra forma nunca hubieran sido visibles. En la naciente carretera, a la altura del kilómetro 80, quedó al descubierto un enorme muro, en la que se vio figuras extrañas. ¿Eran acaso huellas lo que se veía en ese muro? Aparentemente eran pisadas dejadas por un ave, pero en este caso de un ave gigantesca, pues algunas tenían una longitud no menor de 60 centímetros. La noticia de la aparición pronto fue conocida y creó gran expectativa por ir a visitar el sitio y apreciar sus dimensiones gigantescas, que al parecer debían pertenecer a dinosaurios o a algún otro ser antediluviano. Las huellas quedaron impresas en una superficie blanda que quedó expuesta al sol, el tiempo suficiente para secar y endurecerse. Posteriormente fueron cubiertas por lodo y arena depositados por las corrientes de agua,
y así se protegieron. Con el paso del tiempo se fueron consolidando aún más hasta que se transformaron en roca. Ante esta expectativa, el área de medio ambiente de Antamina decide realizar un examen especializado de las huellas, revelando que eran huellas de dinosaurios, concretamente de los herbívoros conocidos con el nombre de iguanodontes, dejadas por estos animales hace 125 millones de años. Pero aún más importante fue descubrir una gran cantidad de huellas adicionales a lo largo y ancho del muro, pertenecientes a varios grupos de dinosaurios. Estimulada por el informe, Antamina impulsó un estudio más profundo, determinando que a lo largo de la carretera, entre los kilómetros 81 y 78, empezaron a aparecer cientos de nuevas huellas de dinosaurios, indicando que el animal que las dejó debía superar ampliamente las dimensiones del legendario tiranosaurio. Su ubicación geográfica también constituye un récord, pues, al estar por encima de los 4.600 metros sobre el nivel del mar, son las huellas de dinosaurios encontradas a mayor altura en el planeta. Ok, entonces, lo que nosotros queremos ver con esto es que nosotros a veces pensamos que de repente cuando hablan de los dinosaurios es algo lejano, ¿no? Pero no sabemos que nosotros también tenemos en el Perú muchos dinosaurios, entre ellos todo lo que hemos visto y lo que se ha encontrado, no en todos los lugares han sido restos fósiles, sino también se han encontrado huellas, ¿no? Que han sido después petrificadas. Ok. Ahora, sabiendo esto y sabiendo esta información, vamos a irnos a la página 55, ¿ya? Vamos entonces a realizar la página 55. Ahora, si ustedes quieren ver los videos completos, si ustedes desean, siempre en las diapositivas aparecen los links y ahí pueden entrar, ¿ya? Vamos a irnos a la pregunta número 1 de la página 55, ¿ok? En la página 55 ya hablamos de nuestro texto, el texto número 2 que hemos visto. Dice, ¿de qué forma se presenta el título del texto? Ya, es en forma de pregunta, ¿sí? Aparece el texto en forma de pregunta. ¿Cómo vivieron los animales primitivos en nuestro país? Y tú le vas a poner cómo lo formularías. ¿A qué título le pondrías a este texto? La primera línea tú vas a poner de qué forma se presenta el título en forma de pregunta. Y luego ahora vas a ponerle un título que tú le pudieras poner que sea, digamos, más adecuado después de haber leído junto conmigo este texto. ¿Qué tecnicismos encuentras en el texto? Ok, aquí vas a copiar lo siguiente. Los nombres de los animales primitivos. ¿Ya? Aquí copias los nombres de los animales primitivos, coma, dentado, esa es una palabra también técnica, ¿sí? Coma, dentado, coma, terópodos, ¿ya? Primero vas a poner los tecnicismos que encuentras, ¿sí? Encontramos los tecnicismos, los nombres de los animales primitivos, esos son tecnicismos, los nombres de los animales, coma, la palabra dentado y la palabra terópodo. Terópodo. Esos son los tecnicismos que encontramos en el texto. Pregunta. ¿Por qué será importante conocer sobre estos animales? Esto es una pregunta de respuesta libre. Eso quiere decir que tú vas a poner aquí, ¿por qué crees que es importante conocer sobre estos animales tan antiguos, ¿sí? Primitivos, ¿ok? Pones aquí el por qué. Identifica, ejercicio número 2, el tema del texto leído. O sea, la pregunta sería, ¿de qué trata el texto? ¿De qué trata el texto? Y vamos a poner lo siguiente,
copia ahí. Características y forma. Características y forma de vida. Características y forma de vida de los animales primitivos en el Perú. De los animales primitivos en el Perú. Vuelvo a repetir. Características y forma de vida de los animales primitivos en el Perú. Muy bien. Tú vas a completar el texto con un cierre pertinente. Es decir, vas a poner, después de haber leído todos estos textos, la manera como vivieron estos animales, lo que se encontraron, el tiranosaurio, el hadrosaurio, etcétera, etcétera. Y al final, aquí tú le vas a poner un cierre, es decir, una conclusión de lo que has leído en esta parte. Y esto es libre. Yo no te puedo dar un solo cierre. ¿Por qué? Porque ese cierre es personal. Así que tú vas a realizar el cierre como conclusión de lo que has leído. Sí, recuerda que acá también tú puedes completarlo después de terminar esta clase, ya que cuentas con tus minutos adicionales también para que puedas terminar. Dice, explica cómo se cumplen las 3 características del nivel textual en el texto leído, en cuanto a la situación, en cuanto a la intención y los efectos. Bien, acá vas a copiar lo siguiente. En situación, te dicto. En la situación, ¿dónde se podría dar este texto? En una clase de ciencia y tecnología. ¿Ya? Acá lo pones. En una clase de ciencia y tecnología. ¿Qué intención tiene este texto? Sería ofrecer información. Pones ahí, ofrecer información. Y en cuanto al efecto que quiere producir este texto, sería aumentar la información, ¿sí? Aumentar la información que uno tiene, ¿sí? Aumentar la información. Ejercicio número 5. Explica el significado de las palabras subrayadas a partir del contexto en que se encuentran, ¿sí? Vas a buscar entonces en el diccionario 3 palabras y vas a poner aquí su significado. Significado de depredadores, dentado y copas. Eso también lo vas a buscar en el diccionario. Estas 3 palabras y le vas a poner su significado. ¿Ok? Eso queda ya también pendiente para que tú lo realices. Escribe 2 oraciones a partir de lo leído. Una debe contener una anáfora y otra una catáfora. Nosotros hemos visto que la anáfora y la catáfora son referentes para poder economizar el lenguaje. Generalmente utilizan un pronombre o un adverbio. Entonces tú vas a realizar dos referentes, una anáfora y otra catáfora en forma de oración, pero solamente que tenga que ver con el texto leído. ¿Okay? Aquí en esta línea. Y la 8 más van a realizar. La 8, ¿ya? ¿Qué dice la 8? Dice, escribe una oración a partir del texto en la que emplees los puntos suspensivos. Ahora, nosotros no hemos realizado los puntos suspensivos, pero sí podemos decir que los puntos suspensivos se utilizan para poder crear un poco de misterio, ¿no? Cuando no podemos terminar el texto porque es muy largo. Entonces yo les voy a dictar ahí algo para que puedan escribir. ¿Ok? Acá vamos a poner, puede ser, pones ahí el giganotosaurio, copia ahí en esa parte, coma, era un dinosaurio. El giganotosaurio era un dinosaurio terópodo, depredador, que
y pones puntos suspensivos. Vuelvo a repetir. El gigantosaurio era un dinosaurio terópodo depredador que... y le pones puntos suspensivos. Como tú sabes, los puntos suspensivos son 3. No es 2, no es más de 4, son solamente 3. ¿Ok? Entonces eso puedes escribir en esta parte, como para darle la continuación. Lo demás, esto de aquí, no lo vamos a realizar. ¿Por qué? Porque dice que tiene que ser con animales, o mejor dicho, es un trabajo que tiene que hacerlo con su compañero y tiene, dadas las circunstancias, ustedes saben que los grupos no se pueden realizar, ¿ok? Entonces, vas a hacer el ejercicio 8, el 6, el 7 no, ¿ya? El 7 no, el 8, el 6 y todos los que son de esta línea más, ¿ok? Los demás, no hay problema. Eso sería en cuanto a la página 55. Cuando tú termines de realizar las dos páginas, la página 31 y la página 32, ya sabes, le sacas una fotito y me lo mandas por favor a mi correo y también a la plataforma Jubicol. Trata de no enviarme por favor al WhatsApp estos textos porque se llena demasiado el celular, se congestiona, ¿ya? Entonces no tiene tanta carga como por ejemplo si tú envías estos documentos al correo institucional o a Cubicol, ¿ya? Así que por favor trata de no enviarme al WhatsApp estos documentos, salvo que sea algún video o alguna otra cosa, ¿ya? Para poder culminar, quiero decirte que ya estamos terminando la unidad 2 específicamente hoy, ¿sí? Y por lo tanto, tú tienes que ponerte al día en lo que es tu cuaderno, ¿ya? Por favor, entonces, tu cuaderno tiene que tener todos estos títulos de la sesión 1 hasta la sesión 10, pero solamente tiene que haber la parte teórica. Si tú tienes la posibilidad de poder imprimir algunas diapositivas, las puedes cortar y las puedes pegar. Si no tienes la posibilidad, entonces copias solamente lo más importante de cada diapositiva. Ya sabes, no se copia los aprendizajes esperados, solamente la parte teórica se copia. Y ya sabes también que no se copia ninguna diapositiva de la sesión número 4, ni de la sesión 9, ni de la sesión 10, como es hoy. ¿Por qué? Porque eso, la comprensión de textos, tú lo tienes en tu cuaderno. El repaso es de todas las demás diapositivas. Entonces, solamente tendrías que tener información como de 7 sesiones. ¿Ya? En este caso, la lengua y su organización, tienes que tener su parte teórica en el cuaderno, la inferencia, la cohesión, el tema y los subtemas, el texto expositivo y exponemos sobre un tema. ¿Ok? Entonces, y los medios de comunicación. Entonces, eso sería lo que tendrías que ponerte a la par, al día en tu cuaderno. Cuando termines de ponerte el día en tu cuaderno, entonces igual le sacas fotos y me lo mandas a mi correo institucional. Ya sabes, es avalan@buenasnuevas.edu.pe o también a la plataforma Cubicol. Ahí voy a estar recepcionando las fotografías. Esto, por favor, es hasta el próximo domingo para que puedan presentar, ¿ya? Solamente hasta el próximo domingo. Todo esto de las fotografías de tu cuaderno, algo que tú ya te has puesto, digamos, al corriente mientras nosotros hemos realizado las clases. Ahora, si tú te has atrasado demasiado, trata de, en la unidad 3, cuando vamos a comenzar la unidad 3, de al instante ponerte al día, cosa que así no se te va a hacer demasiada cantidad de información y no te vas a cargar con toda esta información, ¿ya? Y también quiero hacerles notar de que algunos no me han entregado sus trabajos de lo que es las fichas de repaso.
y la evaluación que he dejado en la plataforma Cubicol. Así que por favor, todavía puedes presentar, ¿ya? Todavía puedes presentar también alguna tarea que me debas del libro, por favor. Todo hasta este próximo domingo, ¿ya? Que viene. Luego ya no va a poder recoger la información porque yo ya tengo que cerrar mis notitas, ¿ya? ¿Ok? Así que eso sería todo por el día de hoy. Ya el día miércoles que nos toca, vamos a seguir con otro tema, pero ya no va a ser de la unidad 2, sino de la unidad 3. ¿Ok? Sería todo. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. Hasta una próxima oportunidad.